Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a comenzar a ver algunas de las principales leyes morfopsicológicas. Lo que vimos anteriormente en cuanto a lo que eran las semicaras, a pesar de que es un tema que también se maneja en morfopsicología, lo profundizamos y lo tomamos un poco más desde el punto de vista del Dr. Belak, que es una persona que también desarrolló diversas investigaciones y propuso realmente el tema de los cuadrantes faciales. En morfopsicología tenemos unas leyes, es decir, son temas básicos, son temas esenciales de donde se desprende una cantidad de análisis y donde vamos a ver sobre esos análisis, tener en cuenta muchos aspectos según los sentidos y según las distribuciones que tengamos nosotros a nivel facial. Entonces vamos a encontrar la primera ley de todas, que es la ley de lo concreto y lo abstracto. ¿Qué quiere decir lo concreto y lo abstracto? Lo concreto es mayor actividad física, más hacer que pensar, es decir, son personas que van directamente al grano, son personas que no tienen mucho diálogo interno, no tienen mucho pensamiento, sino que les gusta ir mucho más a la acción. Son personas que desarrollan por lo general trabajos más físicos que mentales, son personas que fácilmente toman la iniciativa sobre lo que quieren hacer y no se frustran por estar pensando y pensando y pensando en lo que van a hacer, si sí lo hacen, si no lo hacen, si les sale bien, si les sale mal. No, sencillamente son personas que van y hacen las cosas y después realmente verifican si les fue bien o si les fue mal. Entonces digamos que la parte concreta del individuo o las áreas concretas del individuo van a demostrar mayor acción, menor pensamiento. Bien. Ahora, la parte abstracta del individuo es totalmente lo opuesto. Aquí se maneja un tema de dualidad. Si en el otro había mayor acción que pensamiento, en lo abstracto hay mayor pensamiento que acción. Las personas que son abstractas suelen tener mucho más diálogo interno, suelen tener mucho más proceso de pensamiento, suelen irse más hacia trabajos que utilicen la mente y no que utilicen el cuerpo, suelen ser personas mucho más creativas, suelen ser personas que se enfocan mucho más en la visualización que en el hacer. Pero digamos que el inconveniente de lo abstracto es que a veces puede patinar mucho dentro del pensamiento y ese pensamiento, si no es positivo, lo puede llevar a la inactividad, es decir, le puede restringir la acción. Mientras que el concreto, la desventaja es que puede hacer las cosas sin pensar mucho, pero al no pensar mucho muchas veces no mide las consecuencias de lo que hace y sencillamente termina cometiendo errores por no haber analizado o pensado con anterioridad. ¿Cuál de las dos es mejor? Ninguna de las dos es mejor, sencillamente son características que van a marcar cómo nosotros nos comportamos en la vida. Ahora, lo abstracto y lo concreto lo vamos a poder trabajar desde distintos puntos de vista y desde varios análisis. No solamente en lo facial, también en lo corporal. Las personas concretas, por ejemplo, son personas que son más bajas y anchas que altas y delgadas. Las personas abstractas son personas que son más altas y delgadas que bajas y anchas, es decir, como lo vemos acá en esta imagen, mientras que en la frente de uno de estas animaciones es una frente pequeña, es una frente más bien bajita y anchita, en la otra vemos que la frente es más delgada pero es mucho más alto. Eso es lo que se conoce como lo abstracto y lo concreto. La característica de lo concreto es que es más ancho que alto y la característica de lo abstracto es que es más alto que ancho. Entonces, partiendo de esa base, vamos a encontrar que en el rostro podemos evidenciar si la persona maneja cada uno de los tres pisos cerebrales de una manera abstracta o de una manera concreta. En esta primera imagen vamos a ver el tema de la frente. Entonces, en esta primera imagen lo que vemos es si la frente es abstracta o es concreta con respecto, por ejemplo, a los demás pisos cerebrales. En este caso, en esta primera imagen, vamos a ver que la frente es mucho más alta que la nariz y que la parte baja reptil, es decir, la nariz es el sistema límbico, la corteza cerebral y el sistema reptil. Aquí vemos que la frente, al ser más alta que la parte límbica de la nariz y que la parte reptil de la boca, entonces entendemos que la persona en su procesamiento del piso cerebral, de la corteza cerebral, es decir, su procesamiento lógico, su capacidad racional, es una persona abstracta. Quiere decir que es una persona que piensa y actúa menos. Más pensamiento, menor acción. Esto se va a contrastar después con otro tipo de características, no debemos tomarlo de manera totalmente literal. En la frente, por ejemplo,
la frente puede ser totalmente abstracta, pero la persona puede tener una gran capacidad de materialización de esas ideas si tiene el hueso superciliar, que son estos huesitos que están aquí encima de nuestros ojos pronunciados, o si tienen la quijada bastante ancha. Entonces no es solamente juzgar si la frente es alta o es baja. La frente puede ser alta, quiere decir que va a tener un gran proceso de pensamiento, pero si esa frente alta va acompañada con huesos superciliares pronunciados o con quijada pronunciada, la persona va a tener una gran capacidad de poder materializar esas ideas. Si por el contrario la frente es muy alta, ¿sí?, pero no existe casi hueso superciliar y la parte de la mandíbula está retraída y no es grande tampoco, no es robusta ni firme, ahí sí ya es un indicador de que la persona muy probablemente piense tanto en las cosas y sueñe tanto con lo que quiere, pero no haga nada, pues que sencillamente no pueda materializar ese pensamiento. Entonces, todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Hay que ir entrando primero en los conceptos básicos. Aquí vemos entonces la parte de la frente abstracta con el resto del rostro. Aquí vemos la nariz, es una nariz mucho más larga, mucho más grande, es una nariz que ocupa mucho más espacio del rostro, mucho más que la frente y mucho más también, o un poco más también, que la parte de la boca. Entonces aquí vemos que lo abstracto está en la parte del sistema límbico también. Y aquí estamos viendo una manifestación abstracta nuevamente, pero en este caso lo estamos viendo desde el sistema reptil. Entonces, ¿qué nos está mostrando esta imagen? ¿Qué es lo abstracto y qué es lo concreto? Todo aquello que está señalado con las flechas es la parte abstracta, y vemos que lo abstracto no es solamente todo el conjunto del rostro, sino que podemos hacer un análisis sobre cada uno de los pisos cerebrales para determinar cómo se comporta y cómo se mueve esa persona en esos pisos cerebrales. Si es el piso cerebral reptil y es una persona abstracta en lo reptil, recordemos que lo reptil está ligado, por ejemplo, a la sexualidad, está ligado, por ejemplo, a la alimentación, está ligada al trabajo, por ejemplo, y al dinero. Si es abstracta, es decir, más pensar que hacer, ¿qué quiere decir? Que la persona de pronto puede tener muchas iniciativas dentro de su trabajo, pero que si no está acompañado de otro tipo de características, pues puede tener muchas ideas y mucho interés de poder aportar cosas en su trabajo, pero realmente no lo va a poder materializar porque no tiene la manera de hacerlo, se va a quedar muy en el pensar y no en el hacer. Si por el contrario es muy concreto, entonces quiere decir que en su trabajo va y hace cosas que no ha pensado, que debería no hacer o hacer, y por lo tanto puede cometer muchos errores porque no hay un proceso de análisis previo a las acciones. En temas, por ejemplo, de la sexualidad, las personas que son abstractas sueñan mucho cómo deberían ser sus relaciones, no tanto a nivel afectivo, sino por ejemplo sexuales, mientras que las personas abstractas concretan mucho más fácil sus relaciones, en este caso sexuales. En la alimentación, las personas abstractas piensan mucho en qué quieren comer y le dan muchas vueltas en qué quieren comer hoy. La persona concreta, por ejemplo, va y compra cualquier cosa que sea de comer y no se preocupa por pensar qué debe comer. En la parte, por ejemplo, del sistema límbico, las narices que son grandes, largas, es decir, que son componentes abstractos dentro de su sistema límbico, son personas que van a estar siempre pensando o idealizando cómo sería su pareja ideal, qué debe tener, qué no debe tener, y al estar en ese proceso de pensar, muy probablemente juzgan mucho a las parejas que tienen si no encajan dentro de su imaginario, y por eso tienen conflictos, por ejemplo, de pareja. Pero también las narices largas son personas, o suelen ser personas, que tienen mucha más paciencia emocional. Entonces pueden entrar en un tema en el cual tengan mucha paciencia, pero mucho pensamiento, algunas veces positivo o negativo, de esa relación de pareja que tengan. Las personas con narices más pequeñas son personas que tienen menos paciencia emocional, pero son mucho más concretas. No piensan tanto, no idealizan tanto a sus parejas, sino que sencillamente toman más acciones de orden emocional. Y ya habíamos hablado de ese mismo aspecto en la corteza cerebral. Obviamente de aquí se desprende una mayor profundidad dentro del análisis, por eso es muy importante que tengamos en cuenta cómo funciona cada cerebro, cómo funcionan las preferencias cerebrales, qué significa cada área, porque en un momento dado podemos analizar cualquier cantidad de variables sencillamente con estas dos leyes. Con lo abstracto, lo concreto y con los tres pisos cerebrales podríamos entrar a hacer un perfil mucho más detallado de las personas con las que nosotros interactuamos. Por último, dentro de esta ley,
no solamente está la parte abstracta y concreta, sino que adicionalmente a eso, si vemos de lado o si vemos de perfil, hay una característica importante sobre esta ley, y es que nos va a decir cuáles reservas o qué tal están las reservas de las cuales dispone el individuo a nivel de vitalidad o a nivel, por ejemplo, afectivo o a nivel cerebral. ¿Qué quiere decir con las reservas? Es cuánta energía tengo yo disponible para gastar en cada uno de los procesos que yo ejecuto. En este caso, como vemos en esta imagen, en la primera que está acá al centro, vamos a ver que la parte de mayor profundidad, es decir, la parte más gruesa del individuo, si se dan cuenta, es la zona reptil. Al ser la zona reptil, quiere decir que este individuo tiene muchísima más reserva energética cuando la va a destinar hacia el cerebro reptil. Es decir, cuando la va a destinar, por ejemplo, a trabajos físicos, cuando la va a destinar, por ejemplo, a deporte o actividad física, cuando la va a destinar a temas de sexualidad, cuando la va a destinar a temas alimenticios, su capacidad es mucho mayor, va a tener muchas más energías para rendir en este tipo de aspectos. Pero si lo vemos acá, nos damos cuenta que la frente y la profundidad en la parte de la corteza cerebral es mucho más reducida. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente si yo le coloco un ejercicio que tenga que ver con un gasto o consumo de energía a nivel racional, consciente, por ejemplo, si le coloco a desarrollar ejercicios matemáticos, pues la persona se va a cansar rápidamente de hacer este tipo de ejercicios porque no tiene energía ni vitalidad suficiente disponible para este cerebro. Mientras que si lo coloco a abrirme un hueco en la tierra, pues va a tener muchísima más vitalidad para ponerse a abrir un hueco en la tierra que para ponerse a hacer ejercicios matemáticos. En este caso, en el siguiente, en la zona afectiva, nos vamos a dar cuenta que aquí en la zona afectiva este individuo tiene una mayor profundidad, por lo tanto es una persona que más puede soportar cargas afectivas, cargas emocionales, es una persona que va a estar siempre en función a lo que tiene que ver con sus emociones y sus sentimientos y va a tener muchísima energía para poder afrontar todo este tipo de temas a nivel emocional. Pero si lo vemos en la parte reptil, no tiene mucha energía, se ve un poco dudoso de pronto en la acción que tenga en este área, y en la parte de la corteza cerebral tampoco. Entonces, la mayor capacidad que tiene esta persona es para afrontar, por ejemplo, conflictos emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser personas muy buenas para mediar en conflictos emocionales, pueden ser muy buenas personas para, por ejemplo, colocar en un cargo de gestión humana porque van a tener mucho relacionamiento con personas. Entonces va a ser muy probablemente una persona que tenga gran capacidad de estar recibiendo, aceptando, tramitando conflictos de orden emocional. Y por último, en la imagen vamos a ver a una persona que tiene la mayor condensación de su energía y la mayor capacidad energética a nivel de la corteza cerebral. Es una persona muy probablemente que vaya a tener una gran capacidad de desarrollar procesamientos matemáticos, investigaciones, procesamientos lógicos, lineales. Es una persona que usted le coloca a hacer un proceso de investigación y va a consumir toda su energía en ese tema de la investigación. De pronto el problema es que se va a descuidar mucho en lo afectivo emocional, porque si vemos no tiene mucha profundidad en lo afectivo emocional y mucho menos en la parte física. Entonces probablemente no sea una persona que haga mucho ejercicio, tampoco sea una persona que se relacione muy bien afectivamente con los demás, puede ser inclusive una persona que no tenga pareja o que no tenga muchos amigos, pero sí es una persona que valdría mucho la pena utilizar en el buen sentido de la palabra para un cargo o una actividad que tenga un gran consumo de energía en su parte racional, en su capacidad de procesar información a nivel racional. Entonces, aquí lo que vamos a ver en esta ley es sencillamente la altura de cada uno de los pisos cerebrales para determinar si esa altura me dice que soy una persona concreta o abstracta en cada uno de los manejos y según el perfil, y lo otro, el ancho o la profundidad que tenga cada uno de estos pisos cerebrales para poder determinar la cantidad de energía que puedo entregar a la hora de desarrollar un trabajo o una actividad en cada uno de estos aspectos. Nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.